Muy buenas a todos, amantes del desierto. Hoy os traigo un nuevo vídeo y en este caso os voy a decir mi conclusión con este primer test de la temporada 6 y los cambios que se han ido realizando a lo largo del test, lo que más me ha gustado y demás. A ver, el test en sí no estaba nada mal. Como ya comenté al inicio, me gustaba bastante. Y se han ido realizando algunos cambios que algunos no me han gustado tanto. Otros no me han gustado absolutamente nada y ya me he quejado y incluso mucha gente me lo ha dicho por privado. Y otros que, bueno, sobre todo con el que más voy a dar énfasis, uno que básicamente van a cambiarlo. Así que voy a decir primero la nota global. A ver, en global yo creo que ha sido bastante interesante el tema Season 6. Me parece bastante curioso cómo está montado. Y en cierta manera algunas cositas que me gustaban, otras cosas que no. Por ejemplo, una cosa que me ha molado y que me ha hecho bastante gracia es que básicamente para claimear un mapa tienes que mover el proxy alrededor del mapa hasta que recorre cierta distancia. Una vez que recorre cierta distancia, pues te quedas tú con el mapa. ¿Qué pasa? Que el enemigo puede hacer exactamente lo mismo y básicamente se convierte en una carrera de a ver quién mueve más rápido el proxy los metros que pide. Y se ve directamente en el minimapa y bueno, y en el mapa del juego se ve dónde está el proxy del enemigo, cuánto tiempo le queda y demás. Por lo tanto, para claimear como que lo hace mucho más dinámico porque ya no es estar esperando en un sitio, plantar una base y tal, sino aquí te tienes que ir moviendo y tienes que hacer que hacer que el enemigo pierda las patas de su walker, de su proxy. Eso me ha parecido bastante chulo. Luego hay que añadir que eso mismo hay que hacerlo todos los días. Es decir, cada día a cierta hora tienes que mover el walker de un punto a otro y volver a claimearlo. ¿Vale? Entonces ya no es como antes que plantabas el proxy y lo que hacía era crear una fortaleza alrededor de él para que nadie te lo pudiese quitar. Ahora, sí o sí, te toca mover, creo que eran 6.000 metros o algo así. Y es bastante, realmente. Tienes que dar bastantes vueltas por ahí hasta que básicamente lo claimeas. Y ahí es cuando ya el mapa se protege. Y como digo, me mola bastante esa idea. Luego un cambio que no me gustó y que... Bueno, primero vamos a ir con uno que me gustó. Uno que me gustó también es que antes, al inicio del test, para lo que ibas aprendiendo de las recetas y tal, iba directamente en base a lo que estamos hablando de subir nivel, ¿vale? ¿Qué pasa? Que llegaba un punto de que no sabías a qué nivel se conseguía X cosa y te tenías que aquí, hay como una especie de wiki y tendrías que ir mirando hasta qué nivel pues te dan ese objeto, que aquí te lo ponía, ¿vale? Esto se ha cambiado, por lo menos se ha hecho una prueba de ello, que es básicamente han añadido otra vez el árbol tecnológico, pero en este caso te sale aquí como para aprenderlo. Tú ahora mismo tienes unos puntos aquí, tienes el nivel que tienes tú, unos puntos que te quedan y puedes usarlos para desbloquear las diferentes cosas. ¿Vale? Ahora mismo el mapa es difícil, no está habilitado, por lo tanto no puedo aprender nada de ello, está todo bloqueado. Dicho esto me parece bastante inteligente, es como una forma de, por ejemplo, no quiero comparar, pero por ejemplo el ARC tiene ese funcionamiento de que va subiendo niveles y tú vas gastando los puntos donde tú quieras. La verdad que me gusta porque eso lo que te permite es que si estás en un clan grande y tal, pues uno se concentre más en una cosa, otro se concentre más en otra cosa y así. O bueno, si también estás solo, pues también ya sabes más o menos dónde centrarte y a lo mejor puedes conseguir antes una cosa que te interesa más que cualquier otra cosa que no te interese. Es como si los fragmentos fuesen gratuitos, por así decirlo, en base a tu nivel. Otra cosa que se ha hecho es mejorar el boost de nivel que tienes al matar los bichos y demás. La verdad que era una locura. Tenías que estar matando un montón para subir de nivel. Y
Luego, al último, hemos visto que es más sencillito y tal. Luego también se ha cambiado el sistema de los proxies, es decir, bueno, perdón, se ha cambiado el sistema de cómo crear un proxy. Antes era con dinero, básicamente, comprabas una licencia y tal. Ahora lo que tienes que hacer es fabricarla. Y para fabricarla tienes que lootear en el mapa de evento de Ancient City. Tienes que lootear unas partes para que te dé un objeto y con ello poder crear la licencia del proxy. Lo cual me parece más chulo porque da más movimiento a que el mapa de Ancient City pues tenga más movimiento siempre, no solamente en algunos casos en concreto. Y también creo que llama más la atención. Es decir, ahora mismo yo creo que la gente va más a los eventos. También el meteorito, por ejemplo, las veces que me lo he encontrado el meteorito que ha caído, siempre me he encontrado gente pegándose. Bueno, realmente rara vez no me he encontrado a nadie, pero sí que he habido alguna otra vez que no me he encontrado a nadie. Pero el meteorito, como es tan llamativo, porque te da como el tier, el siguiente tier, pues como que llama mucho y la gente va, nos peleamos allí y demás. Es decir, yo creo que está mucho más chulo ahora y hay mucho más movimiento global. Y vamos al cambio que no me gusta nada, que se ha hecho y hay que decir que es un cambio que no es definitivo, ¿vale? Es decir, todos los cambios que estoy diciendo, todas las cosas que estoy diciendo no es definitivo y cambiará en el siguiente test o en la temporada 6. No sé si se habrá otro siguiente test, pero por lo que he estado escuchando, sí que se va a hacer otro test con los mapas difíciles y será dentro a lo mejor de un mes o incluso dos. Porque ahora mismo los mapas difíciles no están preparados con la misma lógica que están los mapas medios. Dicho esto, el cambio era básicamente que el sistema antes de tener tus walkers guardados era en el trade, ¿vale? Tú había aquí en el trade una especie de empaquetador que creo que todavía sigue, mira, todavía sigue. Es este de aquí. Y aquí tú empaquetabas los walkers y podías tener los walkers y mira, podías aquí como comprar espacios para guardar tu walker y tal. ¿Qué pasa? Que eso generaba de que mucha gente eh, vivía básicamente en el trade porque se podía craftear y tal, tenías una hora de protección y demás, entonces era un poco locura. Lo que han hecho, y también había tres trades, ahora mismo, oiga, perdón, había tres trades, ahora solamente en este mapa hay uno, ¿vale? ¿Qué han hecho en este caso? Lo que han hecho es quitar a que solo existe un trade, ¿vale? Han dejado que el trade que solamente sean 15 minutos, que no se pueda fabricar en él y que ya no sigue existiendo el empaquetador, pero vuelve a existir el lobby. Vuelves a poder tener walkers directamente en el lobby. Lo cual a mí no me gusta absolutamente nada, porque eso significa que se va a convertir el lobby en un almacén de walkers infinito, como ha pasado siempre. Pero vamos a cambiar, voy a cambiar el tema y tal, y voy a decir lo que se pretende hacer con ello. Y es que actualmente no está habilitado, no se puede probar eso, porque todavía es un cambio bastante grande que no se puede hacer así rápidamente. La idea es, porque ahora mismo al habilitar el lobby, básicamente han vuelto a meter el sistema de agua, ¿vale? El cual a mí sinceramente me parece una mierda. Es decir, antes estaba al principio me parecía chulo y tal, pero con el sistema de portales, del tema de los portales estos permanentes, que siempre hay uno y que te va de una zona a otra, me parece más chulo porque limita más los viajes y ya no te permite no te permitía hacer locuras. Ahora la habilita el lobby, han metido otra vez el agua, pero la idea es que sea una mezcla de lobby con portales. Es decir, el viajar de un mapa a otro sería con portales, ¿vale? Es decir, tienes que tendría lo mismo que que ha habido antes, que había como aquí zonas para ir de un mapa a otro, ¿vale? Y luego
habría otros portales para ir al lobby. Es decir, que no con yéndote a la zona estas de a la L como toda la vida, podrías irte al lobby directamente, no. Sino que tienes que irte a un punto donde esté el portal que te lleva al lobby. Eso no me parece tan mal, porque sí es que es verdad que ir cuando quieres salirte rápido del juego o algo de ese estilo, tienes que irte al trade y es un coñazo muy grande, sobre todo si te tienes que prisa y tal. Si estás, por ejemplo, estás aquí en la otra punta del mapa, irte hasta el trade, pues como que un poco jaleo, o si no te tienes que abandonar el Walker. Pero en este caso, lo que se va a hacer es que va a haber portales en principio por todos lados, tú te montas en el portal y para adelante. Y te vas directamente al lobby. También se ha dicho de intentar meter una especie de límite al lobby. Incluso un tiempo de como que tengas que pagar flows como está lo del trade. Pero eso ya se ha comentado por parte de los desarrolladores que no es posible. Yo creo que a lo mejor sí que es posible. Viendo, no sé cómo está montado todo internamente, pero creo que podría ser posible. Y a lo mejor a lo largo de que lo van implementando, descubren que sí es posible y ya en la siguiente test lo vemos que está activado. Así que ya esto es cuestión de ir viendo cómo va avanzando el juego y ir viendo los cambios que van metiendo. Dicho esto, no hay mucho más. Como digo, yo creo que el avance está bastante chulo. Si queréis apuntar al siguiente test, si hay, estaros un poco atentos por el Discord oficial o por mi Discord, porque en mi Discord lo voy a poner también. O incluso YouTube, porque suscribiros al canal, que yo lo pongo cuando, como ya lo puse la última vez, para apuntaros y tal. Dicho esto, gracias a todos por ver el vídeo. Si os ha gustado, suscribiros si no estáis suscritos y darle like. Hasta la próxima.